Chicos, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien todos? Sí, señora. Bueno, entonces Sí, vamos a señora. dar inicio. Van a apagar todos sus micrófonos Y Wilbar está muy para malo, darle weón. inicio a la clase. ¿Listo? Todos apagamos el micrófono para dar inicio a la clase. Ay, tiene misterio. ¿Ah? Bueno, voy a compartirles entonces un archivo donde ya vamos a dar inicio a la clase. Van a estar muy atentos, concentrados. Deben de tener ahí algo si desean anotar. Entonces empezamos, dice IE San Pedro Claver, tutora Yarlin Disney Nestroza Palacios, primera clase de inglés de los grados décimo, jueves 21 de mayo del año 2020. Tenemos una pequeña agenda. Lo primero es oración y saludo. Segundo, reflexión. Tercero, DBA. Cuarto, normas de comportamiento durante la clase. Quinto, el llamado a lista. El tema, vamos a trabajar los verbos ing for, verbos infinitive más to, string export y por último tenemos las preguntas. Empezamos entonces, vamos a inclinar todo nuestro rostro, digamos todos, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Our Father, in this morning, I send, forgive me, the life, the healthy, the food, the family. Our Father, at this moment, give me very long life. Nuevamente, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Muy bien, continuamos entonces con una pequeña reflexión, la cual dice, nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros, y si no puedes ayudarles, al menos no les hagas daño. Esta frase la escribió Dalai Lama. El DBA. Entonces nos dice, distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y escritos sobre temas conocidos. Para que siempre hagamos una buena clase por este medio, tenemos que seguir unas normas de comportamiento durante la clase. Lo primero que deben es respetar la palabra. Segundo, activar el micrófono para preguntar cuando se les permita. Tercero, pedir la palabra y respetar los turnos. Cuarto, estar atento a lo que se dice en la clase. Número 5, mantener el micrófono silenciado. Sexto, corregir respetuosamente al compañero si éste se equivoca. Séptimo, no interrumpir cuando un compañero da una opinión equivocada. Octavo, ayudar a los compañeros en caso de que sea requerido. Bueno, aquí tenemos el llamado a lista, queda todo grabado, aquí se va a registrar la asistencia. Después les enviaré entonces este video y ahí estará la asistencia de ustedes. Vamos a explicar el taller. En la parte del taller, aquí tenemos referenciados los verbos patterns. ¿Qué es eso? Son los verbos modelos, los cuales ustedes ya tienen el taller en casa, van a seguir reforzándolos, practicándolos para que se los puedan ir aprendiendo. Son muy necesarios y muy importantes en el inglés. Tenemos este primer verbo que ustedes ven aquí, like,
más ing, que fue uno de los verbos utilizados en el taller, donde estaba en la hoja de traducción, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo entonces esta regla? Que siempre que vamos a utilizar el verbo like, más vamos a colocar al lado de él otro verbo, ese verbo debe finalizar con una ing, que nosotros normalmente nos han enseñado que el verbo va a terminar en ando o en endo, ¿sí? En este caso, el verbo like solamente va a hacer que el verbo que está a su lado termine en infinitivo, bien sea ar, o ir, ¿sí? Más adelante les daré ejemplos. Entonces seguimos aquí con lot, enjoy, hey, how. Ustedes ya, si hicieron el taller, tienen la traducción, pero aquí nuevamente les diré un poquito sobre lo que es la traducción de estos verbos. El primero, que es like, sabemos entonces que es el verbo gustar, lot, que es el verbo amar, enjoy, que es el verbo disfrutar, hey, que es el verbo odiar, y hope, que es el verbo esperar, y este one, que es el verbo querer. Básicamente, todos estos verbos ustedes se los van a ir aprendiendo tan pronto hagan práctica en sus casas, ¿sí? Tenemos entonces referenciado este otro verbo, would like más tú más infinitive, ¿sí? ¿Qué es esto, chicos? Esta palabra would, ¿sí? Es un verbo que nos sirve como una condición, ¿sí? Entonces, si yo lo antepongo del verbo like, ¿sí? Entonces, lo colocaría en español como la palabra gustaría, ¿sí? Miren que acá arriba, el solitico dice gustar, pero cuando está aquí al ladito del condicional, ¿sí? Ya ese verbo queda en modo de una condición o algo que se está pidiendo, sí, me gustaría o gustaría. Pero ¿qué pasa? Después de este verbo, entonces la regla nos está diciendo más que le vamos a agregar la palabra tú, ¿sí? Y luego nos está mostrando este otro más para que le agreguemos un verbo que esté en infinitivo, ¿sí? El verbo que queramos agregar. Entonces, así sucesivamente, esa regla nos la vamos a ir aprendiendo, practicando en casa. ¿Sí? Entonces, allí son 14 verbos que necesitamos que ustedes se los aprendan bien. Entonces, los enumero: like, el primero; lot, el segundo; enjoy, el tercero; hey, how, want, would like, prefer, can, could, will, shall, must. Y por último, el verbo me. Ustedes solamente lo que tenían allá en casa que era buscar el significado de estos verbos. Y haciendo la práctica se van a ir aprendiendo la definición de cada uno de ellos y su uso. ¿Sí? Muy bien. Aquí les estoy dando una aclaración, entonces dice que después de estos verbos, ¿sí? Tenemos like, que es gustar, tenemos lot, tenemos enjoy, tenemos hey. Les recuerdo nuevamente que like es gustar, que lot es amar, que enjoy es disfrutar y que hey es odiar, ¿sí? Entonces nos están diciendo aquí que el verbo que siga después de estos verbos debe terminar en ing. Y les estoy dando aquí un ejemplo. Vamos a tomar el verbo hey, ¿sí? Odiar. Entonces el ejemplo dice, I hate going skateboarding, ¿sí? Que es la traducción en español, entonces nos daría, yo odio ir a patinar, ¿sí? Ustedes conocen este vocabulario porque ahí está en el taller. Segundo ejemplo, Camilo likes
chatting online, ¿sí? Aquí estamos notando que después de like, la S no se le debe olvidar que en la parte afirmativa la tercera persona debe llevar esa S, ¿sí? Luego, después del verbo, la regla nos está diciendo que el que siga debe finalizar con ing. Entonces, ¿qué traduce, chicos? Camilo, a Camilo o Camilo le gusta chatear o charlar en línea, ¿sí? Eso es lo que traduce literalmente lo que está ahí escrito. Muy bien, vamos entonces a ver el uso de la palabra would like, que era la que les estaba explicando anteriormente. Es cuando yo le pongo una condición al verbo, ¿sí? Entonces, ¿a quién le estoy poniendo condición? Al verbo gustar. Entonces, en este diría gustaría, ¿sí? Entonces dice, we use would like to talk about things you want now, or at some time in the future. ¿Qué nos traduce esta primera partecita? Dice, nosotros usamos la palabra gustaría para hablar de cosas que tú quieres ahora o en algún tiempo o en alguna vez en el futuro, ¿sí? Eso es lo que prácticamente nosotros estaríamos haciendo allí. Aquí tenemos un ejemplo. I would like to dance well, ¿sí? Entonces, básicamente, después de este condicional, agregamos la palabra tú y un verbo que sea requerido. Nos traduce entonces esta oración, me gustaría bailar bien, que es una actividad que la estoy deseando para ahora o para un futuro, ¿sí? Luego, entonces, de esta explicación, voy a mostrarles nuevamente el taller que se les envió a casa, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Muy bien. Ese taller entonces estaba bien explicadito, pero yo sé que con esto reforzarán un poquito más. Los que están trabajando por Classroom, las actividades, ahí yo se las voy a ir revisando. En la parte de los recursos físicos estamos haciendo uso entonces del libro English Please del grado 10º, ¿sí? Algunos lo alcanzaron a conseguir, otros no. Por eso se les hizo entonces la foto de lo que se está trabajando, para que sepan que el libro es el que estamos trabajando normalmente en la clase, ¿sí? El modo de entrega, ¿sí? Ya sabemos que uno lo van a hacer virtual y otros lo van a hacer en físico. Ya los que me han enviado fotos, ahí les he ido mirando, revisando, para que los demás sigan atentos y puedan seguir haciendo su traducción. En esta parte de la conceptualización, entonces miren, es algo sencillo. Aquí nos están hablando un presente participio, que son los verbos en pasado. Ahí les di el ejemplo, él estaba leyendo. Entonces, para ahondar más sobre este tema, solamente es que ustedes sigan leyendo el taller o consulten en YouTube o se informen de algún libro que tengan en casa, ¿sí? Porque no es algo difícil. Ahí se les están dando ejemplo de cuando el verbo cambia por la finalización con el ing. Tenemos aquí eat, que es comer, le agrego ing para que me dé la palabra entonces en español comiendo, ¿sí? Muy bien. Y aquí les di una pequeña explicación. Aquí les estoy mostrando nuevamente que en el taller está lo que yo les expliqué de los verbos patterns o los verbos modelos a seguir. Aquí ya donde dice que traduzca a español las siguientes páginas, ya son la página 10 y la página 11 que también iba anexada al taller. Se las voy a compartir para que si alguno no vio la información, pues por aquí sepa que todo eso hacía parte del taller. Muy bien. Aquí nos están mostrando entonces diferentes
pasatiempos o deportes, ustedes hicieron su traducción y así pudieron aprender y por la imagen iban relacionando las palabras que estaban ahí. ¿Sí? Cada punto, si usted hace bien la traducción, dice, sin que la profe esté allá, qué debe de hacer. No obstante, si usted leyó varias veces y no pudo comprender, yo estoy dispuesta a colaborarles un poquito más, ¿sí? Pueden comunicarse conmigo a mi teléfono, ¿sí? O los que están trabajando por Classroom escriben ahí su nota y yo tan pronto la observe les puedo responder. En este punto 3, que la mayoría se estaba enredando, los que están trabajando en físico, me llamaban a preguntarme que cómo iban a hacer el audio si ellos no tenían cómo escuchar. Se los hice fácil, chicos. A esos niños que no tenían la forma de escuchar el audio, se los mandé de forma escrita. A ustedes también les llegó tanto el audio como la parte escrita, ¿sí? Para que se les facilitara la comprensión de cómo iban a llenar el punto 3, el punto 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces miren que ahí básicamente el taller está un poquito bien explicadito. Pero si alguno, repito, tiene alguna duda o la puede hacer ahora que sean las preguntas o me puede llamar a mi teléfono para que la actividad les quede bien y lo puedan hacer bien. ¿Listo? Les voy entonces a seguir con la parte de las preguntas. Mírenlo aquí. Entonces repito este ejemplo que teníamos aquí. I would like to dance well. Y les recuerdo que lo que dice en español es me gustaría bailar bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a la parte de preguntas. Antes de que ustedes pregunten, yo les tengo una pequeña actividad que también es para ustedes. ¿Sí? El que desee y tenga la facilidad de poder participar, muy juiciosamente enciende el micrófono. Uno solo, vamos a hacer la participación, uno solo. Los demás deben de tener su micrófono apagado. ¿Sí? Muy bien, muestro la actividad. Entonces ahora vamos a seguir el paso para que puedan participar. Muy bien. Aquí está levantando la mano el compañero Wilmar. Wilmar, enciende tu micrófono, por favor. Wilmar. Wilmar. Wilmar, encienda el micrófono, que lo tiene apagado. Wilmar. Profe, siga con el otro Muy momentico. bien. Siga con el otro. ¿Cuál Siga con lo punto? otro. Siga con el otro y yo ya le Participas en el hago la segundo. pregunta. Muy bien. Sí, señor. ¿Qué chico desea entonces la actividad? Nos dice pronuncia en inglés y traduzca a español. Tenemos la primera oración. ¿Quién desea pronunciar lo que está ahí en inglés y luego decirme qué es lo que traduce al español? Laura López. Enciende el micrófono solamente Laura López, los demás apagados. Con el La pronunciación. Laura López. Sí, primero vas a pronunciar. I really enjoy doing strong sport.
Muy bien. ¿Qué es lo que entonces traduce esta expresión para ti? Realmente disfruto hacer deportes extremos. Muy bien, compañera. Entonces ahí te pudiste dar cuenta que la ing que está después del verbo enjoy no va a finalizar ni en ando ni en endo, sino que hace que el verbo quede en infinitivo. Hay otro micrófono encendido, deben de apagar los micrófonos. Laura, cierra tu micrófono. Muy bien. El compañero Wilmar, que me dijo que iba a participar en la segunda pregunta, ¿De qué? por favor, nos Yo lee. quiero participar en la segunda, yo en la segunda. Profe, dele la oportunidad a él, dele la oportunidad a él. Muy bien. Santana, Compañero Santana, Una. pronuncia. Santana, You, muy bien. espere. La número 2. Por eso, espere. You would like to live in apartado. Vamos a pronunciar nuevamente porque estás pronunciando una persona que no está dentro de la actividad. Mira esta que te estoy señalando. Vuelve De a nuevo. pronunciarlo, sí. You would like to Muy bien. live in apartado. Ok, entonces, para ti, ¿qué traducción tiene esa expresión? Me gustaría vivir en apartado. Ok, entonces miren, aquí ya nosotros 5. hicimos nuestra participación. Vamos a cerrar micrófonos y solamente el que tenga alguna pregunta va a participar. Ya te compartí. Muy bien. El que tenga una pregunta, por favor, hacen que le haya quedado alguna duda del taller, enciende su micrófono y va haciendo las preguntas, o qué aprendió del taller, puede ser también para que los compañeros allí amplíen más sus conocimientos. Si alguno tiene alguna pregunta, enciende su micrófono, solamente es. ¿Listo? Vamos a hacerlo ordenadamente. O díganme qué aprendieron de este taller. Les cuento que en este módulo número 2, los temas o la actividad de inglés está relacionada con la parte de salud. ¿En qué sentido? Trabajar todo lo que son las prácticas culturales y sociales, ¿sí? Entonces, por eso se les envió a ustedes la parte donde están los deportes, y que eso lo hace, en cada cultura tienen diferentes deportes, ¿sí? Los que más se pueden hacer en esa cultura. Y así para nosotros ir aprendiendo esos vocabularios que también debemos de saber. ¿Por qué en la parte de salud? Porque ya saben que hacer deporte nos ayuda a tener una buena salud. Y ustedes como chicos, ahí pudieron evidenciar que hay unos que son deportes, otros que son solamente pasatiempos. ¿Quién? Borja, ¿vas a preguntar algo? Borja. Borja de 10C. Muy bien, entonces le dirijo esta pregunta al compañero, a la compañera Jacqueline, del grado 10E. ¿Sí? ¿Cómo viste el taller? Enciende tu micrófono. Bueno, profe, a mí el taller me pareció muy fácil. Todavía no lo he enviado, pero sí ya tengo la mayoría de las preguntas resueltas y yo lo he visto muy fácil hasta ahora. Muy bien. Al compañero Kever le sugiero que se coloque ya mismo la camiseta que todos nos estamos viendo. Kever, por favor, te pones la camiseta. Muy bien. La pregunta sigue para la compañera Luisa Fernanda López del grado 10D. Enciende tu micrófono.
Luisa López, del grado, muy bien. Luisa, cuéntanos entonces, ¿cómo diferencias tú un deporte de un pasatiempo? Con dos palabras pues que se diferencien. ¿Cuál es el deporte y cuál es el pasatiempo? Danos ese ejemplo allí. Un deporte. No se te escucha, Luisa. Luisa, no se te escucha. Ah, Luisa, Ya son. Luisa. Bueno, entonces vamos a hacerle esa preguntita a la niña Luna. Luna, enciende tu micrófono. Luisa, apaga el micrófono y lo enciende Luna. Luisa, apaga el micrófono. Muy bien. Luna, dame una palabra que para ti es un deporte de lo que había en el taller y otra palabra que era un pasatiempo de las que estaban allí. Háblame, por favor. Luna. Luna, ¿no me escucha? Luna. Muy bien, entonces la compañera no se pudo conectar bien. Vamos entonces a preguntarle a Alexis David del grado 10A. Alexis, enciende tu micrófono. Muy bien. Entonces, ¿cómo diferencias tú un pasatiempo de un deporte? Dime. Enciende el micrófono, Alexis. Un momento, por favor. Sí. Pero yo pienso que el pasatiempo pone a divertirse, pone a entretenerse. Sí. En cambio, el deporte por salud. Muy bien. Recuérdame un deporte de los que estaban en el taller. Enciende tu cámara, Alexis. Muy bien. Uno de los que estaba en el... Yo no Del recuerdo, taller. pero yo se lo hice hace rato ya. Ajá. O dinos un deporte que tú sepas. Pero, por ejemplo, el fútbol es un Ajá. deporte y ya lo que es ajedrez y juego así ya es un pasatiempo propio. Muy bien. Dime eso, por favor, ahora en inglés. El fútbol en inglés, ¿cómo The lo diría? football is a sport Muy and bien. Espera, ¿Sigue? Alexis. Alexis. Muy bien, vamos a coger entonces del grado. Profe, Ajá, vea. sigue. The football is a sport and the Ajá. chess a hobby. Ok, muy bien. Había una parte entonces que hablaba de 3 jóvenes. Vamos a preguntarle a la compañera Vanessa Roatán. Vanessa Roatán, enciende tu micrófono. ¿Sí, Vanessa? ¿Cuál era el nombre de los 3 jóvenes que estaban dentro de la actividad? ¿De quienes hablaban en el taller? Vanessa. Bueno, vamos a preguntarle al joven Juan, a Borja, que nos recuerde. Enciende tu micrófono, Borja. Borja, enciende el Profe. micrófono. Muy bien. Profe, usted le rechazó la clase a pescador.
Muy bien, ahora le doy la participación. Recuérdenos, Borja, cuál era el nombre de los 3 jóvenes que nos mostraba ahí en el taller. Borja. ¿Que te gustan los juegos de mesa? Sí, hágale. No I like a saucer and hoist. Muy bien, chicos. No, Entonces, cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber a mi WhatsApp o por Classroom. El tiempo ya se nos está acabando. Que pasen un buen día. Chao. Todo bien, todo bien. Muy bien. From Man- Bueno, chao. Ya que